Muchísimas gracias, María, por esta oración tan bonita para todos nosotros, por el ánimo que me has dado y daros a todos las gracias por brindarme la oportunidad de presentar este trabajo que espero que sea de vuestro agrado. Entonces, hoy voy a tratar el tema de la mediunidad victoriosa. ¿Y qué es la mediunidad victoriosa? Pues la mediunidad victoriosa la conquista aquel medium que toma conciencia de la gravedad del trabajo o de la misión de la que ha sido embestido. En el libro Siembra de los Medium, psicografiado por Chico Javier, por el Espíritu Emmanuel, en el capítulo 13, que se titula El servicio mediúnico, nos dicen: aceptemos en el servicio mediúnico el acto de servir como lección de las más altas en la escuela del mundo. Y recordemos que así como la vida posee trabajadores para todo menester, tiene médiums en la obra del bien para la ejecución de tareas de toda índole. Ninguno hay mayor que el otro, ninguno está libre del error. Todos, sin embargo, traen consigo la bendita posibilidad de auxiliar. Este tiene la palabra que educa, aquel la mano que alivia y aquel otro la pena consuela. Este trae la oración que eleva, aquel lleva el mensaje que reanima y aquel otro muestra la fuerza de restaurar. Usa, pues, tus facultades medianímicas como préstamo de la bondad infinita para que el orgullo no te asalte. Y recuerda que Jesús, el medianero divino, en circunstancia alguna requirió la admiración de los superiores de su tiempo, y sí pasó entre los hombres, amparando y comprendiendo, ayudando y sirviendo. Y si hubo un don de Dios en el que se empeñó de preferencia a los demás, fue aquel de practicar el culto vivo del Evangelio en el corazón del pueblo, visitando en persona las cabañas de la angustia y alimentando a la multitud hambrienta, ofreciendo amor puro a los enfermos, sin nombre, y dando esperanza a los que vivían sin hogar. Y así, con el ejemplo que tenemos de nuestro divino Maestro Jesús, os he preparado unos ejemplos de este sublime servicio de la mediunidad victoriosa que vamos a ver a continuación y que estoy segura que todos conocemos sobradamente. Amalia Domingo Soler fue medium psicógrafa, nacida en Sevilla. Nació con dificultades visuales que la acompañarían hasta sus últimos días. Su madre y ella tenían un lazo de amistad, de armonía espiritual y de una gran ternura, porque tras el abandono de su padre cuando ella aún era niña, su madre se volcó en ella considerándola su único motivo de vivir, mientras que para ella su madre era lo mejor que podía encontrar en el mundo. Desde su niñez tuvo pasión por los libros y la escritura. Toda su vida fue precaria económicamente, pero a pesar de eso nunca dejó de superarse. Ya convertida en mujer adulta, comenzó a tener una gran angustia en su búsqueda de Dios. Lo buscaba dentro de sí misma sin encontrarlo y se sentía desolada. Se acercaba a las imágenes de las vírgenes dolorosas, de los Cristos y de los santos a los que se atribuían milagros, pero todo esto le dejaba un sentimiento de haber examinado una colección de antigüedades que la dejaban indiferente. Pero ella tenía un fuerte deseo y una necesidad de creer. Sumado a todo esto, a la edad de 25 años, perdió a su madre. La desolación por la pérdida de esta fue inmensa y aumentó su necesidad más aún de encontrar consuelo espiritual. A los 26 años, conoció el espiritismo por medio de un oculista que la trataba y que sin embargo se declaraba firmemente materialista. Este médico le aseguró que a sus inquietudes podían dar solución unos locos, entre los que había hombres de talento e inteligencia que hablaban de la vida después de la muerte y de la ley de causa y efecto. Se convirtió en la primera mujer espírita del mundo hispanolatino en el campo de la divulgación y los directores de periódicos la invitaban a escribir para sus publicaciones, entre ellos El Criterio, La Revelación,
Revista de Estudios Psicológicos y la Gaceta de Cataluña. Creó un semanario escrito por mujeres llamado La Luz del Porvenir. Amalia Domingo Soler se prodigó a los pobres, no solamente de forma material, los consolaba y aconsejaba también en sus escritos, después de haber recibido auxilio espiritual en la mesa mediúnica. Ella jamás conservaba sus bienes, pues todo lo repartía entre los necesitados. Amalia visitaba las cárceles, donde, según sus propias palabras, los hombres parecían perros sin dueños, e intentaba llevarles consuelo. Allí adquiría material para sus artículos, se interesaba por sus historias, buscaba orientación en el mundo espiritual y más tarde les llevaba a los presos ejemplares de la Luz del Porvenir, donde encontraban la explicación de sus desgracias, con la esperanza de ayudarlos e inducirlos al cambio. Después de muchos años periodísticos, produjo gran cantidad de libros, fruto del material acumulado, asistida por su guía espiritual, el padre Germán. La vida de Amalia estuvo sembrada de espinas y escollos. Era una mujer de apariencia débil, casi ciega y muy pobre, pero dotada de extraordinaria humildad. Desencarnó por causa de una tuberculosis a la edad de 73 años. En su funeral, un gran cortejo seguía el coche fúnebre con las más significativas personalidades del espiritismo español, así como del pueblo que la amaba. Ahora vamos a hablar de Miguel Vives y Vives. Fue un médium psicofónico, semi-inconsciente y psicógrafo. Nació en Barcelona. En su juventud, Miguel entra en una larga enfermedad derivada de la depresión por la muerte de su esposa. Fue gracias a su hermano Augusto Vives y Vives que conoce el espiritismo en el año 1871, pues su hermano le envió las obras codificadas de Allan Kardec. Después de leer página tras página de la codificación, por supuesto, aquello le pareció sublime, grande e inmenso, y fue a partir de ese momento que Miguel Vives se dedicó a estudiar y a propagar el espiritismo. De hecho, evangelizó a través de la palabra escrita y hablada mediante el libro y la imprenta. Toda su obra se apoyó sobre la fuerza moral del ejemplo y la vivencia de los ideales espíritas y cristianos. Con algunos de sus hermanos espíritas, fundó el Centro de Espiritismo de Tarrasa, Fraternidad Humana, que aún hoy en día sigue vigente. Se dedicó a curar a los enfermos gracias a los conocimientos de medicina que adquirió durante su periodo de convalecencia, junto con la protección que el plano espiritual desarrolló alrededor de él. Dedicó toda su vida a la divulgación del espiritismo y a la atención de los más necesitados. Miguel Vives fue un notable espírita. Fue un hombre que se dignificó por su ejemplo de abnegación, por la práctica de las buenas obras y por el desempeño de una verdadera misión de tolerancia y de amor. Desencarnó a los 64 años, habiendo psicografiado un único libro, La Guía Práctica del Espiritismo, una guía repleta de consejos y sublimes lecciones para los espíritas, en un lenguaje sencillo, directo y lleno de profundidad, al alcance de todos. Para aquellos que todavía no habéis podido tener la oportunidad de leer este libro, os lo recomiendo sinceramente, porque si pudiera dar un adjetivo al contenido del libro sería la palabra amor en todo su esplendor, porque todo, absolutamente todo lo que nos escribe Miguel Vives es una declaración de amor fraternal con el único objetivo de esclarecer a sus hermanos, llevarles el consuelo y el conocimiento para poner en práctica su reforma moral a través de las buenas acciones y del amor al prójimo. Vamos a hablar ahora de Ivonne do Amaral Pereira. Ivonne fue medium psicofónica, audiovisual, psicógrafa, recetista, pasista y medium de efectos físicos, es decir, de materializaciones, pero no sintió atracción por esta modalidad mediúnica. Nació en Río de las Flores, Brasil. A temprana edad se alejó de las vanidades mundanas y comprendió las necesidades del prójimo. El ejemplo de conducta que tuvo de sus padres
tuvo una influencia capital en su comportamiento como medium, ya que era común albergar en casa a personas necesitadas y mendigos. De hecho, a los 4 años ya se comunicaba audiovisualmente con los espíritus, a los que consideraba personas normales encarnadas. En su vida adulta mantuvo contactos mediúnicos regulares con entidades evolucionadas, como por ejemplo el doctor Becerra de Meneses, pero Charles, un espíritu elevado, fue su orientador durante toda su vida y actividad mediúnica. A los 8 años tuvo el primer contacto con un libro espírita y a los 12 años su padre le regaló el Evangelio según el espiritismo y el libro de los espíritus, que la acompañarían por el resto de su vida y cuya lectura repetida eran para ella un bálsamo en las horas difíciles. Desde los 13 años comenzó a frecuentar las sesiones prácticas del espiritismo, trabajo que le encantaba porque veía a los espíritus comunicantes. La mayor parte de las informaciones del más allá de los romances, de las crónicas y de los cuentos relatados por Ivonne Pereira fueron recolectados del mundo espiritual a través de su mediunidad y en la hora del sueño reparador. Trabajó con las recetas homeopáticas que le proporcionaban entidades de gran elevación en diversos centros espíritas de varias ciudades a lo largo de sus 54 años de actividad. Fue una medium independiente que no se sometía a los obstáculos burocráticos que algunos centros ejercen sobre sus trabajadores. Ella seguía siempre a la Iglesia de lo Alto y el ejercicio de la caridad a cualquier hora y a cualquier día que fuese requerida por los sufrientes. Los trabajos en el campo de la mediunidad que más le gustaba hacer eran los desdoblamientos, la incorporación y las recetas. Ivonne do Amaral Pereira escribió muchos artículos publicados en diarios populares, los cuales todos se han perdido. Su obra mediúnica consta de 20 libros, entre los cuales podemos destacar Memorias de un suicida y Recuerdos de la mediunidad. Ivonne desencarnó a los 83 años. Francisco Cándido Xavier fue medium psicógrafo, vidente, auditivo y psicofónico. Nació en Pedro Leopoldo, estado de Minas Gerais, en Brasil. Huérfano de madre a los 5 años, tuvo una vida muy dura desde su más temprana edad. A partir de los 4 años y medio, ya registraba la presencia de espíritus y veía a su madre desencarnada. Su madre, cuando se le aparecía, le sostenía y le consolaba con sus buenos consejos y recomendaciones para poder afrontar el sufrimiento al que estuvo sometido. De hecho, si habéis podido ver la película de la vida de Chico, de pequeño al morir su madre fue a vivir con su madrina y sufrió maltrato porque ella le infligía castigos corporales a diario durante 2 años, hasta que el padre se volvió a casar y se fue a vivir con él y su nueva madrastra, una joven que por cierto quería mucho a Chico Javier. Las dificultades económicas fueron constantes a lo largo de su niñez y adolescencia, por lo que tuvo que trabajar desde los 8 años. A los 17 años se hizo espiritista. Fue entonces cuando Chico encontró la explicación para todos los acontecimientos extraños de su infancia y de su adolescencia. El 8 de julio de 1927 recibió su primer mensaje escrito firmado por un espíritu amigo y a partir de este momento no cesaron sus actividades en el campo mediúnico de la psicografía, asistido fundamentalmente por el espíritu Emmanuel. Psicografió más de 400 libros. Jamás se benefició de las ganancias recaudadas por la venta de sus obras, sino que fueron destinadas a institutos benéficos como hospitales y hogares para huérfanos. A lo largo de su vida, Chico trabajó en varios lugares, pero finalmente fue funcionario del Ministerio de Agricultura del estado de Minas Gerais y durante 30 años seguidos sin vacaciones, sin domingos y días de descanso. Vivió siempre modestamente y ayudó a la educación y sustento de sus hermanos y sobrinos.
A los 91 años, y a pesar de sus problemas de salud, siguió trabajando en el grupo espiritista de la Plegaria, donde, con paciencia y abnegación, recibía cada sábado a la multitud de personas que lo visitaban. Chico Javier desencarnó el 30 de junio del año 2002 a los 92 años. Sus obras han sustentado los corazones debilitados por el dolor y han devuelto el aliento para vivir a muchas personas al comprobar la existencia de la vida más allá de la muerte. Y en este caso os tengo que remitir a la película Las Madres de Chico Javier. Asimismo, han proporcionado instrucción doctrinaria como complemento de la obra codificada de Allan Kardec. Hablemos ahora de Divaldo Pereira Franco. Es medium psicógrafo, vidente y psicofónico. Nació en Feira de Santana, Brasil. Desde muy temprana edad, experimentó el contacto con los seres espirituales. Divaldo sufrió de crisis religiosas y durante algún tiempo fue ayudante en las misas. Tras el fallecimiento de 2 de sus hermanos, enferma con la amenaza de una parálisis. El motivo es porque es incapaz de encontrar una explicación a tanto sufrimiento. Y es así como se va delineando en él poco a poco el vía crucis que es tan común a todos los mediums, es decir, el dolor, el sufrimiento. En diciembre de 1944, la medium psicógrafa y de intuición Ana Ribeiro de Borges le invita a visitar su centro espírita. Allí Divaldo entra en trance incorporando a su hermano Zeca. Es a partir de entonces que encuentra el bálsamo de la doctrina espírita. Durante su juventud le acompañó el espíritu de Manuel Viana de Carvalho, a quien estuvo ligado en el pasado y que le hablaba de Jesús y de la vida espiritual. Desde 1956 le acompaña el espíritu de Joana de Angelis. En 1947 fundó el Centro Espírita Camino de la Redención, que engloba varios departamentos de ayuda a los necesitados. De entre los múltiples departamentos de esta índole de caridad hacia el prójimo, se encuentra, por ejemplo, la Mansión del Camino, hogar para niños necesitados que además reciben educación y un oficio. Se trata de un complejo educativo admirable de 83.000 metros cuadrados, con 52 edificios, que atiende a 3.000 niños y jóvenes pertenecientes a familias con muy pocos recursos. Hasta el día de hoy, más de 35.000 niños pasaron por los diversos cursos y talleres de la Mansión del Camino, talleres como guardería, cerámica, informática, panificación, bordado, reciclaje de papel, atención fraterno, etc. Esta obra de caridad es básicamente mantenida con la venta de los libros mediúnicos y las cintas grabadas en las conferencias, seminarios, entrevistas, etc. Divaldo ha psicografiado ya más de 200 obras y se dedica a hacer conferencias en países de los 5 continentes en favor de la divulgación del espiritismo. Naturalmente, la biografía de estos médiums es mucho más extensa, por supuesto, porque han consagrado su vida a Dios y al prójimo. Pero yo creo que con este pequeño resumen de cada uno de ellos podemos ir entendiendo perfectamente el concepto que queremos dar aquí de la mediunidad victoriosa. Cuando el médium se afirma en el servicio del bien por su buena voluntad, por su estudio y por su comprensión de las responsabilidades que le han sido otorgadas, recibe el apoyo más firme y constante de un amigo espiritual sabio y con experiencia, que guía su peregrinación por la tierra, controlando sus fuerzas, y solo establece contacto con el plano espiritual bajo su supervisión. Por ejemplo, el caso de Chico Javier con Emmanuel o el de Divaldo y Joana de Angelis. Un medium no es un simple aparato, es un espíritu libre que para prestarse al servicio deseado necesita renunciar a sí mismo con abnegación y humildad para poder tener acceso a las regiones más elevadas. Necesita callar para que otros hablen, dar de sí mismo para que otros reciben. De otra manera, no podría atender a los propósitos edificantes. En síntesis, tiene que elevarse a los patrones de la vida superior.
Es decir, que debe ser ejemplo constante para los demás, entregarse siempre al bien sin esperar recibir nada a cambio. Recordemos que nuestro ejemplo a seguir es el Divino Maestro Jesús, que es el espíritu más puro que ha venido a la tierra a enseñarnos. Además, el medium es responsable del mantenimiento de sus recursos interiores, tales como la tolerancia, la humildad, la disposición fraterna, la paciencia, el amor cristiano, entre otros, por supuesto. Naturalmente, desde el plano espiritual, los hermanos superiores cooperan para conservarle los estímulos de naturaleza exterior, que son los relativos, por ejemplo, al alimento y a la paz relativa. Esto quiere decir que aquel medium que trae el compromiso con Dios de un servicio mediúnico para el bien, al que se entrega siempre, será auxiliado para que tenga cubiertas sus necesidades básicas en el plano material, ¿no? Según el libro de los mediums, en el capítulo 16, en el ítem 197, se clasifican a los buenos mediums en 4 categorías: los mediums formales, los mediums modestos, los mediums desinteresados y los mediums seguros. Los mediums formales, los que solo se sirven de su facultad para hacer el bien y para cosas verdaderamente útiles, creerían profanarla haciéndola servir para la satisfacción de los curiosos y de los indiferentes o para las fruslerías. Los medium modestos, los que no se hacen ningún mérito de las comunicaciones que reciben, por buenas que sean, se consideran como extraños a ellas y no se creen al abrigo de las mistificaciones. De hecho, lejos de huir de los consejos desinteresados, los solicitan. Los mediums desinteresados, los que comprenden que el verdadero medium tiene una misión que cumplir y debe, cuando sea necesario, sacrificar sus gustos, sus costumbres, sus placeres, su tiempo y aún sus intereses materiales al bien de los otros. Medium seguros, los que además de la facilidad de ejecución, merecen la mayor confianza por su propio carácter y por la naturaleza elevada de los espíritus por quienes están asistidos. Son los menos expuestos a ser engañados. Todas estas variedades de medium buenos presentan aptitudes especiales y se concibe, que debe ser bastante raro que la facultad de un medium se halle rigurosamente circunscrita a un solo género, es decir, un mismo medium puede sin duda tener muchas aptitudes, pero siempre hay una que domina y es la que debe cultivar si es útil. Por ejemplo, Chico Javier era medium psicógrafo principalmente, pero no olvidemos que también era medium vidente, auditivo y psicofónico. Continuemos pues. En los servicios mediúnicos tienen preponderancia los factores morales y por ello la preparación espiritual del medium debe ser incesante. En el momento del trabajo, para ser fiel al mandato superior, necesita poseer claridad y serenidad, como el espejo de un lago cristalino. De otro modo, las ondas de inquietud perturbarían la proyección de la espiritualidad sobre la materialidad terrestre. Un medium consagrado al bien de la humanidad debe tratar de que no le afecten las circunstancias de la vida material y mantenerse sereno para facilitar siempre a la espiritualidad superior el trabajo que tienen que realizar con su persona. Podemos poner como ejemplo cómo sucede en nuestro plano, cuando las aguas están revueltas, que nos reflejan las sublimes imágenes del cielo y de la naturaleza del ambiente. Vemos en la foto de la izquierda que cuando el agua está serena, se refleja toda la belleza de la naturaleza. Cuando las aguas están agitadas, no hay nada que se refleje en ellas. Los mediums simbolizan un puente entre dos mundos. Gracias a ellos, somos testigos de la existencia de la verdadera vida del espíritu y de nuestro propósito al reencarnar. Es preciso que la aflicción no les perturbe y contemplen a nuestros hermanos desgraciados en la condición de criaturas dignas de piedad. Es indispensable que reciban a nuestros hermanos comprometidos como el mal, como enfermos que reclaman cariño.
Recordemos siempre que el remedio y la medicina no fueron creados para los sanos, es decir, llevarán consuelo tanto a los encarnados como a los desencarnados, sin dejarse arrastrar por la pena, la tristeza, el dolor, lo que no quiere decir que no se conmuevan, por supuesto, pero sí deben evitar caer en densidades inferiores a pesar de mantener empatía por sus hermanos, ¿no? Un mandato mediúnico reclama orden, seguridad y eficiencia. No se debe pedir cooperación indiscriminada al médium, sin ofrecerle las garantías necesarias en el centro espírita y en el grupo de apoyo, así como desde los planos superiores. Por este motivo, los orientadores que acompañan al médium tienen la misión de facilitar en todo el trabajo edificante, ayudando tanto a los comunicantes como auxiliando al propio medium. Naturalmente, este proceso se ha realizado después de años de testimonio en el servicio del bien, con desinterés y abnegación, auxiliando a los hijos del Calvario, que son los sufrientes, el cual crea una psicosfera elevada y produce un halo de protección magnética entre el medium y su guía para garantizarle la armonía interior para el servicio continuo y perseverante del mandato mediúnico con Jesús. ¿Qué quiere decir esto? Esto se refiere a la protección magnética que envuelve tanto al medium como a sus compañeros de trabajo. Los mediums, como cualquier espíritu, poseen libre albedrío y a pesar del compromiso adquirido, pueden ser susceptibles de cancelarlo, pese a reconocer su excelencia y su magnitud. Sin embargo, los orientadores del mundo espiritual buscan compañeros y no esclavos. El medium, digno de la misión de auxiliar, no es un animal encadenado al yugo, mas sí un hermano de humanidad y un aspirante a la sabiduría. El medium debe trabajar y estudiar por amor y no retroceder ni caer en fascinaciones o prestar oídos a elementos corruptores por falta de vigilancia. De ahí la suma importancia del estudio constante, de la oración, de la práctica del bien. En definitiva, la renuncia a uno mismo al servicio de Dios y del prójimo. Existen mediums que a veces se asustan del compromiso adquirido, porque se sabe que en este planeta conlleva grandes vicisitudes y adversidades. Pues no es el caso de los mediums victoriosos, pues por voluntad propia son humildes siervos de Dios al servicio del bien y se entregan al trabajo pues sin ninguna pena. Un mandato mediúnico es una delegación de poder obtenida por el crédito moral sin que equivalga a un certificado de santificación. Con mayores o menores responsabilidades, es imprescindible no olvidar nuestras obligaciones frente a la ley divina, a fin de consolidar nuestros títulos de merecimiento en la vida eterna. Así vemos en la tierra millones de seres bajo la cruz de una mediunidad que no siempre es aprovechada. Por eso, un muy reducido número de mediums obtiene un mandato mediúnico para trabajar en la solidaridad fraterna y en la luz. Efectivamente, muchas personas dotadas de una mediunidad ostensible se han desviado del camino, bien con el ánimo de lucrarse de esta facultad otorgada por Dios, o bien porque se han dejado llevar por su orgullo y han caído presas de la fascinación por los espíritus, llamémosle, pues inferiores o menos evolucionados, y que no desean que el bien reine entre los hombres y sobre la tierra. El ejercicio de la mediunidad es un servicio al que debemos llegar, aunque esta gloriosa adquisición nos cueste muchos siglos. Recordemos la palabra del Señor: mucho se pedirá a quien mucho haya recibido. En resumen, un medium victorioso vive en constante contacto con el responsable de la obra espiritual que realiza y que además preside sus trabajos, debido al tiempo de actividad que ha dedicado a la causa del bien
y por los sacrificios a los que se ha consagrado, y recibe asimismo del plano superior un mandato de servicio mediúnico que llevará la luz y el consuelo a todos sus hermanos. Es importante resaltar que no todos hemos sido convocados al mediunato, que exige una dedicación casi absoluta al trabajo en el bien, y eso es una prueba de mucha responsabilidad que aún muchos de nosotros ni podemos llevar adelante ni merecemos realizar. Por eso, ellos son personas que sacrifican la vida familiar e incluso renuncian al matrimonio. Recordemos que Chico Javier trabajó muy duro desde muy pequeño para contribuir al sustento de todos sus hermanos, de toda su familia en definitiva, ¿no? No formó su propia familia, pero sin embargo se ocupó de todos sus familiares, procurándoles el sustento y la educación. Aunque muchos de nosotros fuimos convocados al servicio de la siembra de Jesús con distintos tipos de mediunidades, al servicio de la espiritualidad superior, para el atendimiento de los necesitados del mundo espiritual, y que por ley de afinidad y de causa y efecto se interrelacionan con nosotros, los encarnados, y tratan de infiltrarse en el movimiento espírita para perturbar la obra de regeneración en que la humanidad está inmersa en estos momentos. Por esta razón, tenemos que prepararnos tanto intelectualmente mediante el estudio como moralmente por medio de nuestra reforma íntima, trasladando a nuestro día a día la ley de amor para que podamos realizar la labor que prometimos en el plano espiritual cuando preparábamos nuestro plan reencarnatorio, de modo de resarcirnos de nuestras deudas de ayer y al mismo tiempo nos vayamos iluminando interiormente. Todos debemos consagrarnos al bien dentro de nuestras posibilidades, en el día a día, en el atendimiento de todos nuestros hermanos y comenzando siempre por nuestros más allegados, nuestros familiares y amigos, a los que Dios nos ha unido por motivos justificados para rescatar deudas del pasado, para trabajar juntos con el fin de ayudarnos a progresar espiritualmente a través del amor por los lazos de la familia consanguínea, aunque sabemos que la familia consanguínea no es la única, tenemos una amplia familia espiritual porque todos somos hermanos en Dios. Joana de Angelis, en su libro Estudios Espíritas, en el capítulo 18, dice: el ejercicio de la mediunidad con Jesús es la perfecta aplicación de sus valores a beneficio de la criatura en nombre de la caridad, y se puede alcanzar la plenitud de sus funciones y facultades convirtiéndose en granero de bendiciones, sembrando de salud espiritual y de paz los diversos terrenos de la vida humana en la tierra. Estoy llegando al final, pero recordaros que cada día debemos recordar que la consecución de nuestro objetivo para con Dios y nuestro Maestro Jesús es a través del amor, porque el amor siempre es el camino para todo. El amor es la esencia de Dios, es la naturaleza íntima de nuestro Creador, de nuestro Padre. Y aunque esto habla de la mediunidad victoriosa, todos estos consejos y todas estas pautas de vida y de comportamiento tenemos que aplicárnoslo a nosotros mismos, pues es a través de seguir las leyes morales del Padre que conseguiremos purificarnos y conseguiremos progresar. Y siempre auxiliando al prójimo, como decía Jesús, ¿no? Todo el bien que se le hace al prójimo se le hace al Padre, y todo el mal que se le hace al prójimo se le hace al Padre. Entonces, con este tema quería explicaros cuál es la mediunidad victoriosa de estas grandes personas que se han dedicado a los demás y han trabajado para Dios en este planeta de expiación y de pruebas, pero también recordar que ese es el comportamiento al que tenemos que llegar todos si queremos avanzar y progresar. Muchísimas gracias a todos por vuestra atención y espero que os haya gustado. Si tenéis alguna pregunta, pues
estaré encantada de contestárosla. Buenas noches.